Hola, estimados estudiantes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema que nos toca hoy es contracción muscular y los contenidos de esta charla están descritos ahí. Vamos a hablar de la estructura de la fibra, la contracción muscular en sí, tipos de fibras musculares, el músculo esquelético y su función endocrina y adaptaciones morfológicas y funcionales. Respecto de la fibra muscular, que es la célula muscular, vamos a repasar un poco la estructura que seguramente ustedes la recuerdan muy bien. Es una célula alargada que tiene los núcleos en la periferia, y esto es un hecho muy importante porque la síntesis proteica, que es uno de las funciones más importantes que tiene la célula muscular, está codificada en los núcleos, como todos saben, y la célula muscular es una célula polinucleada, tiene muchos núcleos que están esparcidos todo a lo largo de la fibra muscular. No tiene una ubicación central. En consecuencia, los núcleos deben estar conectados entre ellos, porque la información sobre la codificación de las proteínas eh, tiene que ser la misma en toda la célula. Eh, la célula muscular tiene varias partes constitutivas, y la parte más importante es la parte contráctil, donde se ejerce la acción mecánica de la contracción muscular, en donde se transforma la energía bioeléctrica generada en el potencial de acción de la motoneurona alfa de la médula. Luego se transforma en energía química cuando se transfiere la información en la placa motora, y esta transcurre con la despolarización de la membrana del sarcolema y la entrada de calcio a la célula, eh, transformándose en energía química, la que se traduce finalmente en energía mecánica en las miofibrillas. Las miofibrillas son estructuras fibrilares, filamentosas, que tienen como función principal disminuir su tamaño, su longitud durante la contracción y recuperarla durante la relajación. Es la función mecánica principal del músculo. Además de eso, tiene muy poco citoplasma comparado con la cantidad de miofibrillas. Tiene estas estructuras que son el retículo sarcoplásmico, que son invaginaciones de la membrana plasmática, el sarcolema, los túbulos en T, que son parte de este sistema, que recorren hacia las profundidades de la célula. Y esto es muy importante porque es por allí por donde se transmite el potencial de acción de la placa motora a través del calcio, que es liberado en el retículo sarcoplásmico y es quien, junto con el ATP, inicia el proceso de contracción muscular. Estas miofibrillas están constituidas por dos tipos de proteínas. Son las proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina, como ustedes saben, y las proteínas reguladoras son la troponina, la tropomiosina, el complejo troponina, la tropomiosina, y también tiene dos proteínas estructurales y elásticas. Una es la titina y otra es, la titina es una de las moléculas proteicas más grandes de nuestro organismo, tiene cerca de 25.000 aminoácidos, y la otra es la nebulina. La titina es una proteína elástica que permite recuperar la forma inicial del músculo luego de la contracción muscular. Las proteínas contráctiles se distribuyen de esta manera, como ustedes saben, son filamentos finos y filamentos gruesos. Los filamentos finos
son las moléculas de miosina y los filamentos, perdón, de actina y los filamentos gruesos, las moléculas de miosina. Se distribuyen de esta manera, alternando por cada molécula de miosina, ahí rodeándola 6 moléculas de actina, y, y a cada molécula de actina le rodea 3 moléculas de miosina en el espacio. El lugar a donde se anclan las fibras de actina, las moléculas de actina, se llama línea Z, que es el comienzo de los sarcómeros, que son las unidades funcionales de la célula muscular, como ustedes saben, que se extiende el sarcómero de una línea Z a la otra. El anclaje también se hace por cierto tipo de proteínas específicas. Se constituye una línea, una banda isotrópica que está formada por solamente los filamentos finos de actina, una banda A en donde hay una zona, es la zona en donde se intercalan los filamentos finos de actina con los filamentos gruesos de miosina. Una banda, una línea, una zona H, que es la zona donde están solo los filamentos de actina, de miosina, perdón, y una línea M, que es la línea media, a donde confluyen las dos partes del sarcómero durante la contracción muscular. Estos son los filamentos de las moléculas de miosina, que son los filamentos, constituyen los filamentos gruesos. La miosina tiene esta forma particular, una cola y una cabeza que tiene 2 polos, digamos, y es importante lo que vamos a recordar sobre la cola de la molécula de miosina, constituida por cadenas que se llaman cadenas de aminoácidos, que se llaman cadenas pesadas, y que tienen varias isoformas que son distintas distribuciones espaciales de la misma molécula, y eso les da una característica particular y que tiene mucha importancia porque las diversas isoformas de las cadenas pesadas de miosina tienen distintas velocidades de contracción. Entonces, esto hace que las características mecánicas de las fibras musculares sean diferentes de acuerdo a la velocidad de contracción de las cadenas pesadas de miosina. Tan importante es este descubrimiento que esto tiene mucho que ver con los tipos de fibras musculares, como vamos a ver en un momento. A través de las cabezas de la molécula de miosina, las cabezas se contactan con los filamentos finos de actina, y es en donde se inicia el movimiento de contracción, el movimiento de cremallera, que consiste en el acercamiento de los filamentos finos de actina hacia la línea media, como vamos a ver en un momento. Esta constitución, esta conformación espacial de la molécula de actina, de miosina, que tiene estas cabezas y tiene unos bastones en forma de bisagras, que tienen la particularidad de poder alargarse y estrecharse, lo que hace que se produzca el mecanismo de cremallera característico de la contracción muscular. Las moléculas de actina tiene 2 partes, una actina G, que es una molécula globular, que se dispone en forma de filamentos cruzados o entrelazados, como una trenza, los filamentos de actina, constituyendo así los filamentos finos.
En la actina se localizan las proteínas reguladoras, tropomiosina y el complejo troponina. La tropomiosina también es una molécula filamentosa que se dispone de esta manera, también siguiendo el entrelazado de las moléculas de actina, de la actina G, y tienen la particularidad de que están en el reposo, están ocultando los sitios de acción de unión de la actina con la miosina. El complejo troponina, que tiene tres partes: la troponina T, que tiene especial afinidad por la tropomiosina; la troponina I, que tiene especial afinidad por la actina; y la troponina C, que tiene especial afinidad con el calcio. En el momento de la contracción ingresa calcio a la célula, lo que hace que cambie la conformación de la troponina, hace que cambie la conformación de la tropomiosina, que cuando se moviliza deja al descubierto los sitios de contacto de la actina con la miosina, lo que genera el mecanismo de la contracción muscular. La contracción muscular consiste en el acercamiento de las líneas Z de los sarcómeros hacia la zona media, la zona H. Cuando el músculo está relajado, las bandas I son los filamentos solo de actina, están separados en la banda I. El filamento que contiene miosina actina y miosina constituyen la banda A. Cuando se contrae el músculo, se acercan los sarcómeros y se disminuye o se desaparece la zona H. La banda A se agranda, la banda I desaparece en el músculo contraído, porque los filamentos de actina se intercalan con los de miosina y se acercan a la zona media. Esta es una vista de los filamentos de actina y miosina durante la contracción, y esto es con el músculo relajado. Este movimiento de cremallera que existe entre los filamentos de actina y las cabezas de la miosina solo se activan en presencia de calcio y de ATP. La cabeza de las moléculas de miosina tienen una propiedad enzimática ATPásica, es decir, que tienen la capacidad de hidrolizar el ATP que está unido a las cabezas de la proteína en un sitio específico. Esa hidrólisis libera el fosfato inorgánico y el ADP, lo que proporciona la energía mecánica para el corrimiento de la cabeza de miosina sobre las terminaciones, sobre los sitios de actina. En consecuencia, las sustancias químicas indispensables para iniciar la contracción muscular son el calcio y el ATP. El ATP es la única fuente energética que tiene el músculo esquelético para iniciar la contracción. Es decir, es el combustible último, esencial e insustituible para iniciar la contracción muscular. En una clase posterior vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de contracciones musculares, cuando veamos un poco de entrenamiento, sobre entrenamiento. Para hablar de los tipos de fibras musculares, hay que reconocer genéricamente dos grupos, los
las fibras de tipo 1 y las fibras de tipo 2. Las fibras de tipo 1 son las antiguas fibras rojas, las de tipo 2 las fibras blancas. Son rojas por el contenido aumentado por la capilarización, por el contenido de mioglobina, que es mucho mayor que en las fibras de tipo 1, que tienen menos contenido de mioglobina. Sin embargo, estos dos tipos principales, sobre la fibra de tipo 2 se subdividen porque hay varias variedades, distintos tipos de fibras de tipo 2, subtipos de fibras de tipo 2. Estas son las características generales y diferenciales de las fibras de tipo 1 y de las fibras de tipo 2. Tienen una distinta velocidad de contracción, son más lentas las de tipo 1, más rápidas, las más rápidas de todas son las de tipo 2B y las de tipo 2A son intermedias. Tienen mayor resistencia a la fatiga las de tipo 1, moderada y baja resistencia a la fatiga las de tipo 2, que son las más rápidas. La fuerza de contracción es baja en las de tipo 1, es la más alta en las de tipo 2 y es alta en las de tipo 1A. La capacidad de hipertrofia era nula en algún momento. Últimamente, por algunos descubrimientos más recientes, se sabe que sí son capaces de hipertrofiarse las fibras de tipo 1. Las fibras de tipo 2A tienen capacidad de hipertrofia y las de 2B la más alta capacidad de hipertrofia. La capacidad aeróbica es muy alta en las fibras de tipo 1, que utilizan el mecanismo, el metabolismo oxidativo lento para su función de contracción. La capacidad aeróbica es más baja en las de tipo 2A y muy baja en las de tipo 2B. En cambio, la capacidad anaeróbica es inversa, es muy baja en las tipo 1, más alta en las de tipo 2A, que son intermedias entre la 1 y la 2B, y es muy alta en las de 2B. La unidad motora, como ya vimos, tiene una motoneurona más pequeña que es muy grande en las de tipo 2B. La capilarización es mucho mayor, como vimos en las de tipo 1, que en las de tipo 2B. La reserva de glucógeno y grasas también es muy grande en las de tipo 1 porque son los sustratos energéticos que utiliza para generar el ATP. En cambio, la actividad de enzima ATPasa, por ejemplo, que es la hidrolítica del ATP en la cabeza de miosina, es mucho más alta en las de tipo 2B que en las de tipo 1. La concentración de hemoglobina es mayor por la mayor capilarización y la concentración de mioglobina es muy alta en las de tipo 1 y muy baja en la de tipo 2. Los últimos descubrimientos de técnicas bioquímicas para identificación de los distintos tipos de fibra ha generado este cambio en la clasificación de los tipos de fibras musculares, y a las que eran de tipo 2B se las designa ahora de tipo 2X. Y esta clasificación está en relación al tipo de isoforma de la cadena pesada de miosina, como veíamos hace un rato, al inicio. De modo que la velocidad de contracción, la más rápida, son las de tipo 2X. El trabajo principal es aeróbico y anaeróbico breve, y anaeróbico breve en las de tipo de más rápidas, y en las intermedias es anaeróbico prolongado, o sea, son un poco más resistentes a la fatiga que las de tipo 2X. La resistencia a la fatiga es alta, es media y es baja. La potencia es baja. La potencia es la fuerza en el tiempo, y es muy alta la de tipo 2B.
2X, perdón. El combustible principal son ácidos grasos y glucosa, y fosfocreatina y glucosa en las de tipo 2, que son más glucolíticas, tienen capacidad de utilizar la glucosa en metabolismo anaeróbico que es muy rápido, igual que los fosfágenos, del cual la fosfocreatina es uno de ellos, como vamos a ver en la clase próxima sobre metabolismo energético. El impulso eléctrico es mucho mayor en las fibras de tipo 2X. La capacidad de hidrólisis del ATP, como vimos, es 300 veces por segundo, y ustedes ven 600 veces por segundo, el doble en las fibras de tipo 2X. Esto no termina siendo así porque por fin hay un tipo de fibras también descubiertas gracias a las técnicas de inmunofluorescencia y electroforesis, que han descubierto la capacidad de las fibras de transformarse en unas o en otras. De modo que se han generado fibras híbridas, se han descrito fibras híbridas. Estas fibras híbridas tienen componentes de ambos tipos subtipos de las fibras de tipo 2 y de las fibras de tipo 1. De modo que esto sería una secuencia de transición entre un tipo de fibra y otro tipo de fibra. Esto tiene vital importancia porque el hecho de que vaya a haber una fibra vaya a ser más rápida que otra depende del tipo de músculo y depende del estímulo que reciba para desarrollar la fuerza de contracción. Esto tiene mucho que ver también en el deporte, en el rendimiento deportivo. Como vamos a ver, todos los músculos del organismo tienen los 3 tipos de fibras fundamentalmente, y que el desarrollo, el intercambio o la transformación de las fibras de tipo 1 en fibras de tipo 2 no ocurre. Está demostrado que no ocurre, pero sí ocurre esta transformación de fibras de los distintos subtipos de las fibras de tipo 2. Las de tipo 2B, 2BX, que son híbridas, o XB, depende de la predominancia de una o de otra. Las fibras de tipo 2X, que son las más rápidas, como vimos. Y así vemos que la predominancia de un tipo de fibra depende de la función de cada músculo. La composición de los músculos en cada persona es diferente de acuerdo a la función de cada uno de ellos. Los músculos posturales, por ejemplo, y el músculo sólido tienen mucha cantidad, mayor cantidad, porcentaje de fibras 1 que de fibras 2, igual que los músculos posturales. En cambio, en los flexores del brazo tienen más fibras de tipo 2 que los músculos posturales. La constitución de los músculos, de acuerdo a los tipos de fibra, tiene un determinismo genético. Es decir, la cantidad de fibras de tipo 1 y de tipo 2 está determinada genéticamente por la herencia. Esto está en relación directa al rendimiento deportivo. Ustedes ven, por ejemplo, que los deportistas que hacen deportes de resistencia, maratón, ultramaratón y demás, tienen una constitución biológica diferente en el porcentaje de fibras musculares. En cambio, los deportistas de otra disciplina
tienen otro tipo de composición. Sin embargo, el entrenamiento y el envejecimiento pueden modificar el porcentaje de cada fibra muscular en cada músculo. Esto es un ejemplo de lo que acabo de decir. En una persona sedentaria promedio hay un 40 o 45% de fibras de tipo 1 lentas, y hay un 30% de tipo 2 rápida y de tipo 2X, que son las más rápidas. Una persona activa, en cambio, desarrolla más fibras de tipo, tiene más fibra de tipo 1 que la persona sedentaria, tiene más fibras de tipo 2 rápidas y una proporción mínima de tipo 2A. El corredor de distancia media tiene un predominio de fibras de tipo 1. El de maratón de clase mundial o de elite tiene un gran predominio de fibras tipo 1 que son muy resistentes a la fatiga, poca cantidad de fibras de tipo 2 rápidas. Y los atletas de resistencia extrema, los ultramaratón y demás, este tipo de constitución. De modo que es muy importante esta noción. Todos los músculos del organismo tienen los 3 tipos de fibras. La diferencia está en el porcentaje de cada una de ellas, y el porcentaje de cada una de ellas puede ser modificado de acuerdo a la función del músculo. En consecuencia, el entrenamiento puede modificar el porcentaje de fibras hacia un lado o hacia el otro, sobre todo considerando las fibras de tipo 2 y sus diferentes subtipos. Como vimos en la clase de control motor del movimiento, control neurológico del movimiento, el reclutamiento de las fibras se hace de acuerdo a la intensidad del esfuerzo. El desarrollo de fuerza muscular ligera empieza a reclutar solo fibras de tipo 1 predominantemente. Cuando empieza a aumentar la intensidad de la fuerza, empiezan a reclutarse las fibras de tipo 2A, que son las intermedias, y con la fuerza máxima, el desarrollo de fuerza máxima requiere de los 3 tipos de fibra, sobre todo las fibras de tipo 2X, que son las más rápidas. La función, el punto 4 es la función endocrina del músculo. Esto es un descubrimiento relativamente reciente, de fines del siglo pasado y de comienzos de nuestro siglo actual. La función endocrina del músculo se ha descubierto por el hecho de que se han encontrado sustancias, muchas, cerca de 80 o 100, generadas durante la contracción muscular por el músculo y por la motoneurona. Este grupo de sustancias se llaman mioquinas en general porque son generadas en el músculo y tienen acciones autócrinas, parácrinas y endócrinas. Son varias, como les dije, 70, 80 más o menos, de las cuales no todas están estudiadas y tienen acciones muy importantes sobre casi todos los órganos, sobre el cerebro, sobre el hígado, sobre el tejido adiposo, sobre el intestino, sobre los vasos sanguíneos y el endotelio vascular. Y entre las acciones que producen estas mioquinas está el aumento de la sensibilidad a la insulina y la inducción de la hipertrofia muscular. Regula el metabolismo de los hidratos de carbono. En el hígado aumenta la glucogenogénesis
y la glucogenólisis, disminuye la lipogénesis. En el tejido adiposo aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la lipogénesis y aumenta la lipólisis. Y en el intestino disminuye la absorción de grasa. Estas acciones son muy importantes y tienen directa relación con el desarrollo de síndrome metabólico y sobrepeso y obesidad y todas las alteraciones metabólicas secundarias a ello. Entre las adaptaciones estructurales y funcionales que permite el ejercicio o la contracción muscular en sí, el movimiento, están todas estas acciones positivas. Aumenta la irrigación periférica del tejido muscular y la angiogénesis, aumenta la vascularización, aumenta la sensibilidad de los receptores hormonales de glucosa, de transportadores de glucosa o GLUT4, aumenta la actividad de lipoproteína lipasa y lipasa hormonosensible, como vamos a ver oportunamente, también el consumo de triglicéridos intramiocelulares aumenta los depósitos de glucógeno, la síntesis proteica y la biogénesis mitocondrial, que es la acción final más importante porque la biogénesis mitocondrial, induce la oxidación de las grasas y el uso de grasas y triglicéridos como combustible principal en la beta-oxidación. Aumenta con ello la capacidad metabólica oxidativa, producción de óxido nítrico, que es un reductor, en su acción contra los radicales libres de oxígeno. Aumenta la tolerancia a la acidosis, la actividad lipolítica y libera mioquinas, entre ellas la interleuquina 6, el factor brain derivado del cerebro, factor neurotrófico derivado del cerebro, como vimos oportunamente, y la actividad de AMP quinasa y calcio modulina, que son dos enzimas o hormonas proteicas que tienen acción directa en el anabolismo y en el catabolismo. La biogénesis mitocondrial, como dije, es el fin último de esta actividad endocrina del músculo esquelético. Aumenta la actividad, la cantidad de mitocondrias, aumenta el tamaño de las mitocondrias, la cantidad de las crestas mitocondriales, aumenta el número, la cantidad de hormonas oxidativas con todas las respuestas beneficiosas y los efectos biológicos beneficiosos del ejercicio y la actividad física. Aumenta la biogénesis mitocondrial, aumento de fibra oxidativa, mejora la flexibilidad metabólica y con ello mejora el perfil lipídico, mejora el síndrome metabólico en general. Aumenta la sensibilidad a la insulina y la capacidad de ejercicio, como vimos. En las clases subsiguientes vamos a hablar un poco más acerca de estos efectos biológicos del ejercicio y también de la contracción muscular cuando veamos entrenamiento deportivo. Muchas gracias y hasta siempre.